La Guerra Cristera fue un conflicto posrevolucionario entre los años 1926 y 1929. Es uno de los conflictos armados de mayor importancia, no solo por la gran cantidad de personas que combatieron, también por el aparato militar que movilizó Plutarco Elías Calles. A partir de las leyes de reforma, se buscaba que la Iglesia perdiera gran poder monetario y político. Este conflicto se agravó para 1926, al implementar el gobierno los artículos de la Constitución de 1917, específicamente el 3 y el 130, para controlar totalmente a la Iglesia, reforzando estos principios con la llamada Ley Calles. Dicha ley era una modificación al Código Penal, para limitar las manifestaciones religiosas, estableciendo en el artículo 130 instrumentos que buscaban limitar la participación de la Iglesia en la vida pública. Obligaba a que los ministros fueran personas casadas. Prohibía extender el culto religioso fuera de la Iglesia. La Ley Calles fue causa de este conflicto civil. Además de las prohibiciones, el gobierno intentó la creación de una iglesia que nada tuviera que ver con el Vaticano, para así socavar totalmente la influencia de la Iglesia. La reacción de la Santa Sede a la Ley Calles fue de rechazo total. Las actividades religiosas en todo México fueron suspendidas en protesta a las medidas tomadas contra la Iglesia. La población se manifestó para intentar lograr que las medidas tomadas dieran marcha atrás, pero nada de esto sirvió, ni siquiera el boicot económico contra el gobierno de Plutarco Elías Calles. Nada logró echar atrás las medidas adoptadas contra la libertad religiosa. Las primeras acciones armadas importantes al inicio de la Guerra Cristera tuvieron lugar en los estados de Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Michoacán. La lucha en su mayor parte fue en zonas rurales de México. El ejército cristero, muy a pesar de las limitantes de su origen hasta cierto punto improvisado, logró reclutar y armar gente que al grito de ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Provocó un gran problema al gobierno durante los 3 años que duró el conflicto. Algunos de los principales líderes cristeros fueron Pedro Quintanar, Enrique Velarde, Jesús Degollado, Victoriano Ramírez López, a quien apodaban el 14. El 21 de junio de 1929, ya finalizado el mandato de Plutarco Elías Calles, la Iglesia Católica y el gobierno interino de Emilio Portes Gil, quien tomó el cargo presidencial a la muerte de Álvaro Obregón, víctima de un atentado, llegaron a los acuerdos que pusieron fin al respaldo armado de la Iglesia, a los cristeros. El gobierno, sin modificar ningún párrafo de las leyes que controlaban la Iglesia, permitió que éstas continuaran con su labor espiritual, sin tratar de intervenir en la vida política de México. Para el 27 de junio de 1929, los servicios religiosos en las iglesias se reanudaron. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se llevaron a la práctica ideas económicas liberales, lo cual provocó la incorporación del capitalismo como una forma de producción hegemónica en el país. Esto permitió un proceso de acumulación originaria de capital con la desamortización de las tierras de la Iglesia. La apertura que se tuvo con respecto al imperialismo permitió la industrialización y proletarización acelerada del país. Este proceso de proletarización se desarrolló de forma desigual. Durante el periodo de Díaz, el proceso de la industrialización se asentó. Con esto, el desarrollo de un movimiento obrero organizado en grandes industrias tenía relativamente poco tiempo. La organización tradicional dentro de los trabajadores previos a la revolución eran de organizaciones mutualistas, las cuales no asumían ningún papel político o de clase. Se reducían a hacer colectas entre los mismos trabajadores para apoyar a un trabajador enfermo o cuando alguien moría. Además de estos factores, hay otro que logró mermar la participación cohesionada de los trabajadores: la represión. Durante la dictadura de las leyes antiobreras, la represión ante las luchas era salvaje. Los casos más emblemáticos son los de las huelgas de Cananea y Río Blanco, donde los obreros en el primer caso fueron reprimidos por exigir la igualdad de salarios con los trabajadores norteamericanos que laboraban en la mina, y en el segundo por apoyar una huelga que se desarrolló en todo el sector textil de la zona centro del país contra los reglamentos del trabajo. A la par de estas dos conocidas luchas y de su brutal respuesta,
se desarrollaron cientos de movilizaciones obreras, las cuales fueron aplastadas o dispersadas por la fuerza. Mientras el movimiento obrero luchaba por organizarse, el gobierno hacía todo lo posible por aplastarle. El ferrocarril también fue un factor importante en este proceso. Donde llegaba el tren, los campesinos eran arrebatados de sus tierras e incorporados forzosamente a la obra. Si hubo un movimiento con potencial de convertirse en un partido independiente de trabajadores, fue el magonismo, el cual fue impulsado por los hermanos Flores Magón. Detrás de las grandes manifestaciones obreras, como en Cananea y Río Blanco, están los círculos liberales. El movimiento obrero no puede jugar un papel independiente ni con un programa estructurado. Se le suma la lucha campesina, insertando aquí y allá algunas consignas obreras. La Casa del Obrero se fundó en 1912 con el objetivo de organizar sindicatos y luchar por las mejoras laborales, mediante la acción directa. La CROM, durante su primer año de existencia, jugó un papel destacado en más de 60 huelgas. Influyó en la formación de una primera generación de dirigentes obreros, los cuales, al pasar de los años, resultaron tan heterogéneos que algunos dirigieron a la CROM, apoyando a la dependencia de esta central sindical, al gobierno, y por el otro al agente Soto y Gama, el cual se une a la lucha zapatista. La CROM hereda directamente su anarquismo como corriente ideológica, aunque plantea preceptos muy radicales en la vía de los hechos, siempre le hace favor a la burguesía, porque con sus principios solo reduce la causa por la lucha de las reformas, y en los elementos claves siempre los lleva a tomar una postura capitalista, en pro de la postura no política. Se reúne la segunda convención industrial obrera del ramo textil, con el objeto de solucionar los problemas de trabajo en esa rama. A la iniciativa de Morones se crean comisiones mixtas de fábrica que establecen un salario mínimo. La CROM unifica el Magisterio Nacional al convocar un congreso representativo de los mentores de todo el país, del cual surge la Federación Nacional de Maestros, en la que Lombardo Toledano es electo su primer secretario general. Dentro de 1927 igualmente, la huelga encabezada en Veracruz por la Federación Nacional de Maestros es originada por el retraso de pagos a los profesores de primaria. Ya en 1928, el gobierno federal convoca una convención obrero-patronal para examinar proyectos del Código Federal de Trabajo y del Seguro Social, presentado por Emilio Portes Gil, secretario de Gobierno del gabinete del presidente Calles. Antes de ser presentado al Poder Legislativo, la CROM abandona la convención. En 1929 se da la creación de la Confederación Sindical Unitaria de México. Esta organización sindical se transforma en la CSUM. Esta CSUM inhiere a la Internacional Sindical Roja y llega a tener una amplia influencia entre trabajadores ferrocarrileros, en sindicatos de Tamaulipas y entre mineros de Jalisco. Además, tiene una gran presencia en el campo. Hasta hoy en día podemos ver que en muchos casos los trabajadores aún no consiguen esos derechos que se les deben de ser otorgados por ley. Sin embargo, la cuestión es si se va a seguir luchando o no por ellos.